Las luces se atenuaron, y en el espejo, el brillo del diamante los engañó a todos. El caso yacía vacío, pero un caso de violín silencioso y una sombra acechante hablaban más fuerte que las palabras. Con una leve sonrisa, Hércules Poirot susurraba: cuando el ojo está deslumbrado, la verdad se esconde con demasiada facilidad. La declaración del capitán Hastings: es mejor que haya establecido primero mis propias impresiones de aquella curiosa noche en Castle Court, porque estuve presente en todo momento, y si no percibía lo que estaba debajo de mi nariz, al menos podía responder por el orden de los acontecimientos. A menudo he reflexionado que el mundo moderno se mueve demasiado rápido para un pensamiento claro. Uno es arrastrado por trenes, automóviles y obligaciones sociales hasta que, cuando ocurre algo de consecuencia, solo tiene una noción confusa de lo que ha visto. En este caso, sin embargo, me molesté en observar el tiempo del reloj francés en la sala de música, un elegante artilugio con cupidos y un aire de males de frivolidad, apropiado para lo que siguió. Castle Court, la sede de Lord y Lady Eversley, es una buena casa de piedra suave y excelentes proporciones. La recepción en cuestión se organizó para exhibir el famoso Castle Court Diamond, la estrella, como la sociedad lo llama, una piedra de tal brillantez helada que uno tenía la sensación de ser mirado en lugar de mirar. Me han contado la historia de actos de desaparición, ocultos durante la Commonwealth, encontrados en una chimenea en el reinado de la reina Ana, y una vez comprometida a pagar deudas de carreras. Entiendo que, en ciertos casos, las fortunas de casas nobles se miden en zanahorias. Poirot y yo llegamos a un cuarto. Él estaba en una de sus inmaculadas chaquetas de cena, una orquídea en el ojal, y con ese aire de placer al disponer los arreglos de flores, los cursos en la mesa, los detalles. Consideraba la salva plateada del mayordomo para nuestras cartas con tanta satisfacción como si acabara de colocar la última pieza en un rompecabezas. Ordene, amigo, me murmuró mientras entregábamos nuestros sombreros y abrigos. Es el pequeño Dios quien mantiene el caos afuera. Observe, continuó. 3 lacayos, cada uno con su deber, un programa de la recepción, y allí, para la joya, colocado de manera que la luz le favoreciera, con los espejos detrás para dar el brillo. Alguien aquí ha pensado un poco. La exhibición había sido organizada al final de la sala de música, sobre un dais bajo. Una vitrina de vidrio de tipo reciente, con marco de metal astutamente cerrado, descansaba sobre una mesa de nogal, y detrás, un espejo alto duplicaba el destello, de modo que al ojo parecía haber 2 diamantes, cuando en realidad solo había uno. Recuerda la secretaria de Lady Eversley, la señorita Arbury, una mujer ordenada y pálida con ojos afilados, un joven caballero de encanto y risa demasiado fácil, el señor Basil Carew, y la criada francesa, Mademoiselle Luc, que pasó ligeramente detrás de la cuerda de terciopelo para recuperar el pañuelo de su amante. En cada uno de estos, los ojos verdes de Poirot caían, no mucho, pero con esa tensión brillante peculiar, como la de un gato cuando persigue una hoja. Mon ami, dijo, ¿observas que el pequeño interruptor para los apliques de la pared está detrás del pilaster de Corintio allí? Sobre mi palabra, no lo había visto, dije. El acuerdo es conveniente, regresó pensativamente. Cuando uno desea acentuar un brillo, se oscurece y los ojos se dilatan, el contraste es más dramático. Mira, ya está hecho, bajan las luces un poco para halagar la joya. Entonces, la habitación parecía respirar. Las sombras crecieron en las esquinas y la estrella ardía como helada bajo una luna. El efecto sobre los invitados fue delicioso. Fue en este preciso momento que ocurrió una pequeña interrupción. Un lacayo que pasaba con una bandeja empujó el cordón de borde. Una señora gritó suavemente, solo por sorpresa, y un vaso sonó sobre el mármol, como una pequeña queja. No era nada, sin embargo, recuerdo un remolino, un endurecimiento en la multitud, y, si no me equivoco, el más leve desajuste en el ritmo de la orquesta. Luego todo volvió con esa facilidad consciente que sigue a un poco de incomodidad. A las 10 en punto, según el reloj francés, Lady Eversley volvió a montar el dais con su esposo. Agradeció a los invitados, mencionó que el diamante sería reemplazado en la cámara fuerte para la noche y extendió su mano por la llave. El mayordomo, Lennox, la presentó en una salva, la tapa de vidrio se levantó con suavidad. El caso estaba vacío. No hubo gritos. Eso habría sido demasiado teatral. En cambio, llegó una especie de ingesta colectiva de aire, como el mar retrocediendo antes de romper una ola. La mano de Lady Eversley permaneció preparada, su rostro no cambió. Rara vez he admirado más a una mujer. Luego, con voz un poco más baja que antes, dijo: Lennox, llame al inspector Graves. Poirot no estaba a mi codo, me había dejado, sin duda,
para acercarse más al Daisy. Lo vi ahora, de pie, bastante quieto, con la cabeza ligeramente inclinada. Sus ojos no viajaban a la caja vacía, sino a lo largo del piso pulido entre el Daisy y las puertas de la terraza. Luego miró hacia el vidrio de la vitrina. Uno podría haber pensado que se admiraba a sí mismo. Pero yo lo sé mejor. ¿Qué demonios? Comencé, y luego lo observé, porque un instinto antiguo me dijo que mantuviera la boca cerrada y los ojos abiertos. El primer movimiento después de ese silencio fue curioso, nadie se adelantó. La manera de Lady Eversley lo prohibía, pero la gente se miró de manera imprudente, incluso las personas bien educadas, cuando el miedo toca el bolsillo. El líder de la orquesta, con admirable sentido de propiedad, llevó el vals a una conclusión tranquila y luego levantó su arco como si el bastón de un director estuviera oculto dentro. La señorita Arbury tenía ese aire fresco de una mujer a punto de escribir un memorando para el destino. Noté que la cara de la criada francesa llevaba una inocencia bastante intencional, ese aspecto culpable de los inocentes. El señor Basil Carew trató de reír y no pudo. El inspector Graves, cuando apareció, se le había pedido que permaneciera dentro de la llamada. Era un hombre construido en cuadrado, con una expresión leve que podría confundirse con estupidez por aquellos que gustan de engañarse. Habló brevemente con Lady Eversley, luego con Lennox, el mayordomo, y pidió que nadie saliera de la habitación. Las puertas de la terraza estaban cerradas. Se revisaron las ventanas. Es sorprendente el número de salidas que una sola habitación civilizada puede tener. Yo, no siendo ni anfitrión ni invitado de tanta consecuencia como para ser consultado, permanecí donde estaba, pero no inactivo. Uno recoge la atmósfera de un regimiento, los hábitos de observación no se pierden en la vida civil. Por lo tanto, puedo decir que el periodo entre la primera atenuación de las luces y el descubrimiento de la pérdida no debió exceder los 20 minutos. Durante este tiempo, hubo un flujo constante pero ordenado de personas que se acercaban y se retiraban del dis. La puerta de la terraza permaneció cerrada durante la mayor parte de ese intervalo, y un borrador del jardín agitaba las cortinas, haciendo que la franja de la cuerda de terciopelo se moviera ligeramente, como un bigote. Se dirá, y espero que se diga repetidamente, que no vi nada que un policía no pudiera haber visto. Eso puede ser cierto, pero observé uno o dos detalles que, si no vitales, al menos son pertinentes. El primero es un aroma, verbena, creo, muy distinto, no proveniente del vestido de una mujer, sino del pañuelo o guantes de un hombre. El segundo, una sombra en la ventana de la biblioteca, no más que una forma oscura detrás de una cortina. En el momento en que la orquesta tambaleó después del contratiempo del lacayo, no puedo jurarlo, pero tuve la extraña sensación de ser observado desde afuera, como a veces se siente en una galería cuando los ojos de un retrato parecen seguir a uno. Cuando finalmente se acercó a mí, no perdió palabras. ¿Has notado el tiempo, Hastings? Sí, dije. El caso se abrió por primera vez a las 9, se cerró nuevamente, y luego, cuando se abrió a las 10:02, el diamante se había ido. Él asintió. Bien, y permaneces cerca de las puertas de la terraza, hueles la verbena, ves quizás una sombra, observas también el espejo, su reflejo. ¿Con qué facilidad se engaña el ojo? Levantó un dedo. Siempre es el ojo, mon ami. El pobre cerebro recibe lo que el ojo, ese artista sin escrúpulo, le presenta. Y decimos, listo, la verdad. Pero el ojo pinta. No fotografía. ¿Qué haces con eso? Exigí. Él sonrió, el más pequeño rizo en la esquina de su bigote preciso. Eso no es para mi testimonio, sino para el de los demás. Dejaremos que nos digan dónde estaban, qué vieron, a quién tocaron. De las pequeñas mentiras, la gran verdad vendrá. El inspector Graves se nos acercó en ese momento y, con una cortesía digna de elogio, le preguntó a Poirot si ayudaría a tomar declaraciones. Lady Eversley agregó su interacción con un aspecto que habría derretido un corazón menos galante que el mío. Poirot se inclinó, pero sus ojos se mantuvieron brillantes y midiendo. Solo escucharé, dijo. Son los testigos quienes hablarán. Me tocó la manga. Usted, mon ami, primero de su cuenta claramente, exactamente. No borde con las pequeñas opiniones que aman adherirse. Di solo lo que fue para ti. Lo he hecho lo mejor que pude, respondí. Si he omitido bagatelas, migas, hilos, un rasguño en un piso pulido, es porque no se imprimen en una mente como la mía, formada para contornos más grandes. Confiará, suministrará el resto. En cuanto al diamante en sí, había desaparecido tan limpiamente como si uno de los cupidos en el reloj francés lo hubiera pellizcado entre dos dedos gorditos y volado. Lo que sucedió a continuación,
la cuenta del secretario, la explicación aireada del señor Carew y el notable detalle proporcionado por la criada francesa. Lady Eversley nos recibió en su boudoir, un delicado apartamento contiguo a su vestidor, donde el aroma de las violetas Palmer parecía demorarse en la tapicería pálida. Había cambiado de su vestido de noche a una bata de tejido plateado, un tipo de prenda que implica tanto riqueza como la capacidad de usarla sin ostentación. Aún así, detecté la fina tensión sobre sus ojos, la tenue presión de los labios, señalando a una mujer que se mantenía bajo la disciplina más severa. Poirot, tan galante como cualquier noche errante cuando la ocasión lo llama, se inclinó sobre su mano de esa manera extranjera que las mujeres inglesas pretenden encontrar excesiva, pero que en realidad disfrutan secretamente. Seré lo más breve posible, madame, dijo, estableciéndose en una silla baja con un aire de respetuosa atención. Solo deseamos su cuenta. Lo que usted vio e hizo, y lo que escuchó con sus propios oídos, los hechos, dispuestos con orden. Lady Eversley inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera acostumbrada a tales solicitudes, y no tuvo objeción alguna. Muy bien, señor Poirot. Esta noche se pretendió, como saben, ser una ayuda del Fondo de Convalecientes de Soldados. Mi esposo y yo pensamos que la estrella podría atraer interés, tal vez incluso alentar ciertas suscripciones que han sido, digamos, prometidas durante mucho tiempo. Tomé el diamante de nuestro banco en Londres ayer por la mañana, acompañada por Lennox, nuestro mayordomo. Permaneció en su estuche de Marruecos hasta esta noche, cuando lo coloqué en la vitrina en la sala de música justo antes de que llegaran los invitados. ¿Tú sola tuviste la llave de este caso?, preguntó Poirot. Sí. El caso es de construcción especial, con un bloqueo de resorte que no se abre por accidente. La llave cuelga de mi chatón, puede ver, dijo, mostrando un pequeño implemento dorado, más delicado que la mayoría de lápices, que brillaba contra los pliegues plateados de su vestido. Y hasta que abriera el caso ante los invitados, no se tocó. No, estoy segura de eso, asintió Poirot. Proceda, si lo hace. Ella continuó, con voz compuesta y nivelada. Después de mostrar el diamante, cerré la tapa y volví la llave a la vista de la asamblea. Los invitados comenzaron a acercarse en pequeños grupos. Permanecí cerca del dis durante unos minutos, luego me moví entre la compañía. Mi esposo tomó mi lugar al lado de la exhibición, y Lennox se paró a su lado para garantizar que el vidrio no fuera manchado o interferido. Dejé la pantalla sin mi esposo ni el mayordomo durante quizá 3 o 4 minutos, mientras hablaba con Lady Montfort y la señora Jerome sobre los arreglos para el sorteo de caridad. En un momento escuché una leve conmoción, creo que una bandeja cayó, pero no fue nada que alarmara. Regresé al Deis a tiempo para ver al señor Carew inclinándose sobre la caja de vidrio, conversando con el líder de la orquesta. Poco después, las luces se redujeron una fracción. Supuse que esto era deliberado para mejorar la apariencia de la joya. No pregunté quién lo ordenó. Poirot hizo un sonido suave en su garganta, pero no interrumpió. Reanudé mi circuito de la habitación, hablando con varias personas, Miss Arbury, mi secretaria, el doctor Albird y la señora Jerome. Estaba cerca de las ventanas lejanas cuando mi esposo vino a mí y dijo, ¿podremos guardar la estrella? Caminamos juntos hacia el dis. Lennox trajo el salver. Abrí el caso, estaba vacío. Hizo una pausa, doblando las manos en su regazo. Eso es todo lo que vi. Los ojos de Poirot, que habían estado constantemente en su rostro, se trasladaron brevemente a una pequeña mesa cerca de la ventana, donde se abrió un abanico. Sus palos de marfil tallado atrapaban la luz. Preguntó casi ociosamente. ¿Y no notaste nada? ¿Nadie cuyo movimiento parecía fuera de lugar? Lady Eversley dudó deliberadamente antes de responder. Finalmente, dijo. Escuché algo. 2 voces cerca de las puertas de la terraza durante la vista. Un hombre dijo. Es demasiado arriesgado esta noche. Espera hasta que el resto se pierda en la música. No puedo decir quién habló. No deseaba girar y mirar. Pero la voz era baja, cultivada y tenía, ¿cuál es la palabra?, una calidad divertida. Creo que la otra era una mujer, pero ella no habló más allá de una suave risa. Supongo que por eso no lo tomé en serio. ¿Recuerdas dónde estabas parado en ese momento?, preguntó Poirot. Sí, cerca de la palma alta junto a las puertas de la terraza. No pude evitar reaccionar, porque eso había sido precisamente mi propia posición durante gran parte de la noche. Me atasqué el cerebro, pero ningún recuerdo de tal intercambio se me ocurrió. Poirot, sin embargo, solo inclinó su cabeza gravemente. Una última cosa, madame. La clave,
¿Estás bastante seguro de que nunca estuvo fuera de tu posesión hasta que la sacaste de tu chatón para abrir el caso? Bastante seguro. Lennox me trajo el salver, y yo mismo lo separé. Poirot se inclinó una vez más. Te agradezco, Lady Eversley. Has sido más clara. Ella sonrió débilmente. Claro, pero quizás no útil. Oh, contrariamente, dijo Poirot suavemente, es la claridad lo que es útil. Permite ver el pequeño punto que es, como se dice, sesgado. Cuando salimos del boudoir, le susurré. ¿Qué punto es ese? Me dio unas palmaditas en el brazo. Paciencia, Hastings. Primero escuchamos el relato del señor Basil Carew. Entonces tal vez veremos el primer hilo en el tapiz aflojado. El señor Basil Carew fue descubierto en la sala de billar, inclinado con una negligencia casual contra el lado de la mesa, una mano en el bolsillo, la otra manipulando una bola Q. Era un joven alto, de maneras dispersas, con un aire de quien pasa más tiempo organizando su corbata que sus asuntos. Lo que viste, lo que hiciste y a qué momentos. Dijo Carew, sonriendo, tomándose un momento para deliberar exageradamente antes de encaramarse al borde de la mesa. Bueno, entonces, veamos. Llegué un poco después de las 9. El lugar ya estaba tarareando, champagne, música de cuerda, todo en orden. Espectáculo muy elegante. Te vi, capitán Hastings, al otro lado de la habitación en un momento. Entonces Lady Eversley abrió la caja de vidrio, y bueno, es el trozo de hielo más bonito que he visto, positivamente hipnótico. Obtuve mi turno en la vista después de unos minutos. La cola se movía a buen ritmo. Cuando llegué al estuche, me incliné para una mirada adecuada. Vale la pena hacerlo si has venido de esa manera. Puede que haya dicho algo tonto para alterar los ojos de una dama al otro lado de la habitación. No puedo resistir un poco de tonterías, ya saben. En ese momento, el director de la orquesta, Chapman, ¿es ese su nombre?, vino a preguntar sobre la siguiente pieza. Nos conocimos antes en los Montforts. Le estaba diciendo que tocara esa cosa húngara que me gusta, GGPSGs, mucho fuego, mientras había un poco de kerfufle detrás de nosotros. Un lacayo se enredó con la cuerda. Creo que no fue nada serio, pero causó una onda. Hizo una pausa, girando la bola Q entre sus palmas. Las luces se atenuaron entonces también, muy correcto. Hace que la piedra brille como nunca. Me quedé junto al caso quizá un minuto más, charlando con Chapman, luego me alejé hacia la mesa de refrescos. Recuerdo claramente tener un vaso de champaña en la mano cuando el doctor Albert se unió a mí. No hablamos de nada en particular hasta que la música se detuvo y Lady Eversley regresó al dis. Fue entonces cuando comenzó la diversión. Poirot agudizó la mirada. Msure no se acercó al caso nuevamente después de dejarlo. Dios mío, no. Una vez es suficiente para mí. No cometiste nada inusual. Ninguna mano pasó nada a otro. La albahaca frunció el ceño ligeramente. Ahora que lo mencionas, vi algo extraño por la esquina del ojo. La mano de una mujer, delgada y enguantada, deslizó algo en el bolsillo del abrigo de un caballero cerca de las puertas de la sala. Pensé que era una palanquilla o alguna tontería, así que miré para otro lado. Esta multitud siempre está a la altura de ese tipo de cosas. Poirot se inclinó hacia adelante. No podías ver las caras. El miedo no, demasiado tráfico entre nosotros. La señora llevaba algún tipo de envoltura pálida. El hombre era más alto, cabello oscuro, podría haber sido uno de media docena de compañeros aquí esta noche. Y el momento de este incidente, consideró Basil, no debe haber pasado mucho tiempo antes de que se perdiera el diamante. 5 minutos antes, tal vez. Simplemente dejé mi vaso vacío cuando Lennox llamó a la llave. Poirot golpeó la punta de los dedos. Estás familiarizado con muchos aquí esta noche, Msure. Oh, la mayoría de ellos. Pequeño mundo, el set de la casa de campo. Lady Eversley siempre tiene las personas adecuadas excepto, por supuesto, para el sombrero malo ocasional. ¿Mal sombrero? Hice eco. Basil sonrió con un tono de satisfacción. Uno siempre tiene que ver las perchas, Hastings. Las personas han sido invitadas porque son útiles, o porque harían una fila si no lo fueran. Sin embargo, no es asunto mío señalar con el dedo. Poirot se levantó suavemente. Por el contrario, Msure, en un robo siempre es asunto de todos. Pero pasaremos al próximo testigo y veremos si las piezas se arreglan. Cuando nos fuimos, Basil nos llamó con una sonrisa. Asegúrate de hacerme sonar apuesto cuando escribas esto, Hastings. Encontramos a Lord Eversley en la sala de fumar,
una larga estancia de roble con impresiones de casa en las paredes, olor a tabaco fino y 2 sillas profundas, diseñadas para evitar que sus ocupantes se levanten nuevamente. Su señoría estaba en una de estas, piernas estiradas hacia el audífono, vaso de whisky y refresco en mano. Un hombre alto, atlético, de unos 30 años, con la manera abierta del caballero del país, pero bajo las circunstancias mostraba cierta guardia en su expresión. Se levantó a nuestra entrada, dejó su vaso a un lado y saludó a Poirot con un guiño educado, si no efusivo. Lady Eversley me dice que estás ayudando a Graves con el asunto, dijo. Por supuesto. Vamos a terminar con esto. Poirot, ignorando el murmullo, sonrió y se sentó perfectamente opuesto. Mi señor, estaríamos obligados si nos dijera en sus propias palabras dónde estuvo y qué hizo desde que su esposa abrió el caso de exhibición hasta que descubrió la pérdida. Lord Eversley se acercó a su cigarrillo, exhaló una delgada corriente de humo y habló con tono medido, decidido a ser preciso. Cuando Helena, Lady Eversley, abrió el caso por primera vez, me quedé a su lado. Mostró el diamante a la compañía, cerró la tapa y mantuvo la llave en su cadena. Después se movió entre los invitados. Permanecí en el dis unos 5 minutos, charlando con Lennox y 1 o 2 invitados mientras admiraban la piedra. Hubo un pequeño revuelo cuando un lacayo atrapó la cuerda con su bandeja, pero no fue nada, solo un ruido de vidrio. Recordé que Basil Carew hizo un comentario impertinente al conductor de la orquesta sobre tocar algo más animado. Un minuto después, las luces se bajaron ligeramente. Supuse que Lennox, o quizás Helena, lo hizo para mejorar el brillo del diamante. Después, dejé a Lennox en su puesto y fui a hablar con el coronel Montfort sobre la subasta de caridad. Nos unió el doctor Albert y más tarde la señora Jerome. Debo haber estado lejos del dis durante 10 o 12 minutos. Caminé hacia Helena y sugerí guardar el diamante para pasar la noche. Luego volvimos a caminar juntos. Lennox trajo el salver en el que se iba a transportar el diamante. Helena tomó la llave de su cadena, desbloqueó el caso, y no había nada allí. La voz de Poirot era suave. No se dio cuenta de nada en el caso antes de que se abriera. No. Desde donde estaba parado en el suelo, la piedra parecía estar en su lugar, brillando bajo las luces. Estaba tan sorprendido como cualquiera cuando se levantó la tapa. Dices, ¿desde dónde estabas parado? ¿Siempre estuviste directamente frente al caso? Preguntó Poirot. No siempre. Los invitados se interpusieron entre mí de vez en cuando, pero nunca dejé el dis sin Lennox a su lado. Poirot inclinó su cabeza. No viste nada. No hubo invitado demasiado tiempo. No pasó ninguna mano dentro de la cuerda. Lord Eversley rió levemente, sin diversión. Poirot, en una multitud como esa, ves muchas manos persistentes. Pero nada que hubiera pensado más que curiosidad o algún compañero intentando impresionar a una dama aparentando conocimiento de diamantes. Basil Carew fue el único que parecía plantarse allí durante cualquier tiempo. ¿Y las puertas de la terraza estaban abiertas? Sí, por aire. Aunque noté que un lacayo la cerró justo antes de que se trajera la llave. Asumí que era la orden de Graves. Poirot asintió satisfecho. Merci, mi señor. Ha sido muy preciso. Lord Eversley alejó su cigarrillo. Si puedes hacer la cabeza o la cola de este negocio, Poirot, estaré en deuda. Pero diré una cosa, si resulta ser un invitado mío, los haré disparar antes de que lleguen a las puertas. Poirot solo sonrió débilmente. Mientras regresábamos hacia el pasillo, murmuró. Hay algo curioso aquí, Hastings. 2 veces hemos escuchado lo mismo. ¿Cómo diré? Ilusión. Desde la distancia, en cierta luz, el diamante parecía estar allí. Es un truco, mon ami. ¿Pero de quién es el truco? ¿Y por qué? Esa es la pregunta. ¿Crees que alguien lo tomó mucho antes de lo que imaginamos? Pregunté. Me dio unas palmaditas en el brazo. Le preguntaremos al mayordomo, Lennox. Él es el hombre que observó la joya más de cerca que nadie, si observaba tan de cerca como creía. Encontramos a Lennox en la despensa del mayordomo. Una habitación pequeña, pero inmaculada, con un reluciente seguro de plata, estantes de vidrio y el débil aroma de cigarros que sugería que su señoría ocasionalmente usaba el lugar para un refresco privado. Lennox se puso de pie, las manos cerradas cuidadosamente delante de él. Era el modelo de su profesión, alto, grave, y con ese aire de respetuosa invisibilidad que solo logran los mayordomos mejor capacitados. Poirot inclinó la cabeza. Lennox, ¿serás tan amable de decirnos en tus propias palabras lo que hiciste desde el momento en que el diamante se colocó en el caso hasta que se descubrió que faltaba? Sí, señor, dijo Lennox,
con tono perfectamente estable. Su señora colocó la joya en el caso antes de que entraran los invitados y cerré las puertas de la sala de música hasta que llegó el momento de admitirlos. Cuando la compañía se reunió, ella abrió el caso, permitió a los invitados ver la estrella, y luego la volvió a cerrar con la llave en su cadena. Tomé mi lugar a la izquierda del dis, mi señor a la derecha. Los invitados se presentaron en grupos de 2 o 3. Mantuve mis ojos en el caso en todo momento, salvo por un instante cuando un lacayo que transportaba champán atrapó el cordón y casi dejó caer su bandeja. Pasé adelante para estabilizarlo y fijar la cuerda. Eso tomó solo 1 o 2 segundos. Las cejas de Poirot se levantaron ligeramente. En ese momento, ¿había alguien cerca del caso? Lennox consideró. Sí, señor. El señor Carew estaba más cercano, hablando con el director. La señorita Arbray estaba al final de la cuerda que dirigía a las personas hacia adelante. Creo que la criada francesa, Mademoiselle Leuc, pasó detrás del dis en su camino a la sala de la capa, aunque no podía jurarlo, las luces se habían atenuado. Sí, señor. El señor Chapman, el director, dio la señal a un lacayo junto al interruptor de la pared. Es algo que hacen a veces en el teatro para que el brillo sea más intenso. El efecto fue muy bueno. Poirot se inclinó hacia adelante. Durante la atenuación de las luces, ¿dónde estaban sus ojos en el caso, señor? La estrella brilló todo lo más brillante para ello. Si se hubiera tomado algo, debería haberlo visto. Pero cuando el caso se abrió más tarde, dijo Poirot suavemente, estaba vacío. Los labios de Lennox se comprimieron. Sí, señor. No puedo explicarlo. Durante la vista, Poirot continuó. ¿Hubo algún momento en que un invitado pasó directamente detrás de la caja entre usted y el dis? Lennox vaciló. 1 o 2 veces, sí, señor. Principalmente el personal cuando necesitaban ajustar algo detrás del dis. Se suponía que los invitados no debían hacerlo, pero ya sabe cómo es. Alguien deja caer un programa o un guante y se desliza antes de que pueda detenerlos. Los ojos de Poirot brillaron. ¿Un guante? ¿Dices? Sí, señor. La señorita Arbray recogió un guante y un pañuelo del piso detrás del dis en un punto. Lo recuerdo porque ella los puso en el borde de la mesa para que su dueño los reclamara. No pude evitar intervenir. ¿Recuerdas qué tipo de guante? Un guante de niño blanco, señor, el tipo que usaría una dama con un vestido de noche. Poirot hizo un pequeño sonido satisfecho en su garganta. Y cuando su dama deseaba abrir el caso por segunda vez, traje el salver como de costumbre. Su dama quitó la llave de su satlén, abrió la cerradura, y, bueno, ya saben el resto. Poirot juntó las yemas de los dedos. Merci, Lennox, has sido muy exacto. Dime, ¿notaste un aroma de algún tipo durante la noche? Lennox parecía débilmente sorprendido. Ahora que lo menciona, señor, sí, verbena. Pensé que venía de uno de los invitados. Poirot asintió. Ah, eso es todo por el momento. Cuando estuvimos en el pasillo, dije. Así que Lennox está seguro de que observó el diamante todo el tiempo. Poirot sonrió débilmente. Sí. Y sin embargo, Hastings, el diamante fue tomado. Entonces, Lennox no vio lo que pensó que veía, o lo que vio no era la verdad en absoluto. Ahora debemos escuchar a la señorita Arbray. Su mente, creo, mantiene un escritorio muy ordenado, quizás demasiado ordenado. La señorita Violet Arbray nos recibió en la pequeña sala de escritura frente al salón principal, una cámara cuadrada con escarabajos y agujeros de paloma llenos de memorandos, y un leve olor a tinta. Estaba sentada cuando entramos, espalda muy recta, manos dobladas sobre el regazo. Se levantó sin prisa y nos saludó con una cortesía correcta, aunque fría. Una mujer alta de unos 30 años, la señorita Arbray poseía esa precisión en el vestido y los modales que hace pensar en un metrónomo, nunca variable, nunca apresurada. Su vestido de noche era satén verde oscuro, sin adorno salvo por una modesta cadena de perlas. Tuve la impresión de que habría sido más feliz en un traje de negocios bien cortado. Poirot se inclinó y tomó asiento frente a ella. Señorita Arbray, deseamos solo el relato simple de lo que hizo y vio mientras el diamante estaba en exhibición. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Ciertamente, señor Poirot. Mis deberes de esta noche fueron dobles. Ayudar a Lady Eversley a dar la bienvenida a los invitados y asegurar que la visualización de la estrella continuara de manera ordenada. Después de que su señora abrió el caso y lo cerró, me coloqué en el cordón de cuerda para admitir invitados en grupos. Lennox estaba de pie junto al dis, Lord Eversley al lado opuesto.
Aproximadamente 5 minutos después de la primera visualización, hubo un pequeño contratiempo con un lacayo y su bandeja. Lennox avanzó para ajustar la cuerda. En ese momento, el señor Carew se inclinaba sobre el caso en conversación con el director. La criada francesa, Mademoiselle Luc, pasó detrás del dis, supuestamente para recuperar un pañuelo. Recuperé un guante de niño blanco y un pañuelo de encaje del piso, los coloqué en el borde de la mesa detrás del caso y le dije que podía recogerlos allí. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿En qué punto se redujeron las luces?, preguntó Poirot. Inmediatamente después de ese incidente, el conductor señaló a uno de los lacayos. Supongo que era su intención hacer que las joyas brillaran más dramáticamente. ¿Mantuviste tus ojos en el caso? Mantuve mis ojos en los invitados que se acercaban, señorita Poirot. Es imposible ver cada centímetro a la vez cuando uno regula una cola. Sin embargo, noté que el señor Carew permaneció inusualmente largo frente al caso, y que el doctor Albird se unió a él por unos momentos antes de retirarse. Los bigotes de Poirot se agitaron débilmente. No viste nada pasar de mano en mano. Ningún objeto se deslizó en un bolsillo. La señorita Arbray dudó. No directamente, pero, como pregunta, observé a una dama en una envoltura pálida colocar su mano brevemente en el bolsillo de la chaqueta de un caballero cerca de la entrada de la sala de la capa. No podía ver el objeto, si había alguno. Podría no haber pensado en eso nuevamente, excepto que Basil Carew estaba lo suficientemente cerca como para presenciarlo también. Lo vi mirar a su alrededor y luego deliberadamente buscar en otro lugar. Exclamé. Eso es exactamente lo que Carew nos dijo. Vio lo mismo. Sus labios se apretaron fraccionalmente. Entonces, quizás por una vez, el señor Carew estaba diciendo la verdad. Los ojos de Poirot brillaron. A los 5 minutos de que Lady Eversley reabriera el caso, Poirot tocó la cadena ligeramente. Un último punto, Mademoiselle, usted estaba a cargo del orden de enfoque del caso. ¿Hubo alguna persona que no se presentara para ver el diamante en absoluto? Ella asintió con la cabeza. 2. La señora Jerome, quien dijo que lo había visto antes y no le gustaban las multitudes, y Mademoiselle Luc, quien afirmó que tenía que atender a su amante, aunque no puedo decir si lo vio antes mientras mi espalda estaba vuelta. Poirot se inclinó ligeramente. Ha sido muy exacta. Colocas a cada persona como se coloca un libro en su estante adecuado. Pero a veces, Mademoiselle, uno debe preguntar, ¿se ha colocado un libro tan perfectamente porque pertenece allí o porque está ocultando algo más? Su expresión no cambió, pero pensé que vi un parpadeo muy pequeño en sus ojos. Cuando entramos en el pasillo, murmuré a Poirot. Eso hace 4 personas ahora que vieron a esta dama pálida y su misterioso negocio de bolsillo, y cada una lo menciona como si fuera parte del robo. El bigote de Poirot se retorció. Quizás, Hastings, o tal vez solo es el floreo del mago, hacer que la audiencia vea en un lugar mientras el truco ocurre en otro. La señora Jerome fue encontrada en la habitación de la mañana, un elegante apartamento lleno de estanterías con frente de vidrio y amueblado en el sólido estilo eduardiano. Estaba sentada frente al fuego, una taza de té de porcelana en la mano, con la apariencia de una mujer que, en cualquier emergencia, tenía la intención de permanecer precisamente donde estaba. Tenía estatura media, figura inclinada a embonpoint, y llevaba su cabello gris recogido en la moda de hace 20 años. Sus ojos, sin embargo, estaban alertas, del tipo que falla muy poco, incluso cuando su dueño parece estar cómodamente sentado. Poirot se inclinó. Madame, estuviste presente esta noche, pero no lo hiciste, entiendo, para ver el diamante. Eso es bastante correcto, respondió la señora Jerome con voz clara y deliberada. He visto la estrella en 2 ocasiones anteriores, una vez en un joyero de Londres y nuevamente aquí, en Castle Court, hace algunos años. No tengo ganas de empujarme entre la multitud para ver la misma pieza nuevamente. Vi los ojos de Poirot brillar, pero él inclinó la cabeza cortésmente. Sin embargo, Madame, estabas en la sala de música durante la vista. Sí, dijo ella. Me paré cerca de la esquina más lejana junto a la larga ventana, donde el aire de la terraza mantenía el lugar soportable. Lady Montfort y la señora Jerome, mi cuñada, estuvieron conmigo por un tiempo. Luego hablé con el coronel Montfort. Entonces tenías una vista de las puertas de la terraza. De hecho, lo había hecho. Estaban abiertas la mayor parte de la noche, hasta que alguien las cerró poco antes de la conmoción. La gente entró y salió, principalmente por un soplo de aire. En un momento, vi una figura parada a media altura, escondida por la cortina, un hombre, creo, por su altura. No pude ver su rostro.
Permaneció allí varios minutos y luego desapareció en el jardín. Eso fue antes de que se bajaran las luces. Poirot preguntó rápidamente, y nadie más comentó esto. No puedo decir, pero no lo vi regresar a la habitación junto a las puertas de la terraza. ¿Viste a alguien más notable? Los labios de la señora Jerome se contrajeron. Vi al joven Basil Carew inclinándose sobre la vitrina para el beneficio de una dama con un vestido rosa, bastante desperdiciado en su pobre hombre. Y vi a la señorita Arbray colocar un guante y un pañuelo en la mesa detrás del caso, tal como no te ha dicho. Pero no vi a nadie tocar el diamante en sí. La voz de Poirot era suave. ¿Y la atenuación de las luces? ¿Notaste algún cambio entre los invitados entonces? Preguntó Poirot. Sí, respondió ella. La gente instintivamente se inclinó hacia adelante. Hubo un pequeño enamoramiento cerca del dis. Desde mi esquina, noté que el reflejo del diamante en el espejo era muy brillante, más brillante de lo que la piedra misma parecía desde la distancia. Pensé que era simplemente un truco de la luz. Poirot Rose, ha sido de gran ayuda, señora. La señora Jerome dio una sonrisa seca. Eso queda por ver. Pero agregaré una cosa, si está buscando el tipo de persona que robe tal piedra, debería pensar que debe ser alguien que sepa cómo desaparecer sin salir corriendo de la habitación con ella en el bolsillo. Cuando estábamos nuevamente en el pasillo, dije, el hombre en la terraza que vio, si se deslizó al jardín antes de que se bajaran las luces, ¿podría haber regresado de otra manera? El bigote de Poirot tembló levemente. ¿Qué podamos, Hastings? Y si volviera invisible, podría haber estado en un lugar que nadie pensó en mirar, donde podría estar bastante cerca del caso sin ser contado entre los demás. Descubrimos al doctor Albird en la biblioteca, parado junto a un globo de pedestal y consultando un pequeño reloj anticuado que llevaba en una cadena. Era el heredero de un hombre a quien no le gustaban las horas, pero sí la exactitud. Su ropa era clara, su manera pausada, y habló cuando se le invitó, con la economía crujiente de un profesional acostumbrado a notas de casos. Doctor, dijo Poirot agradablemente, deseamos solo sus propias observaciones, lo que hizo, lo que vio y, por favor, los tiempos. El doctor Albird inclinó su cabeza. Muy bien. Llegué poco después de las 9. A las 9:25, según mi reloj, Lady Eversley se quejó de un desmayo. La habitación estaba cálida y llena de gente, así que traje un pequeño vial de salvamento de mi bolso, que había colocado en la biblioteca. Regresé de inmediato. El remedio la revivió en un momento. Como su vestido no tenía bolsillo, le di mi pañuelo, ya perfumado con verbena, un hábito que tengo, y ella me pidió a las 9:27 u 8 que colocara tanto el pañuelo como el vial en el bolsillo del pecho de Lord Eversley hasta que los necesitara nuevamente. Nos miró constantemente. Por lo tanto, cualquier caballero que lleve un fuerte aroma de verbena cerca de la sala de la capa probablemente sea Lord Eversley con mis pertenencias en su abrigo, y cualquier dama que coloque su mano por un momento en su bolsillo podría haber estado devolviendo o recuperando lo mismo. Es una explicación perfectamente inocente. Los ojos de Poirot brillaron. ¿Observaste este acto tú mismo, señorita doctora? No, respondió él. Indico solo lo que debe seguir de los hechos. Pero puedo decir que a las 9:33 estaba en la mesa de refrescos hablando con el señor Carew. A las 9:38 ocurrió el contratiempo con la bandeja de lacayo. Alrededor de las 9:40, las luces se bajaron un poco. Miré específicamente para ver el efecto sobre la piedra. Comentó el doctor Albird, dando una breve sonrisa. Uno nunca pierde el hábito médico, capitán Hastings. En la práctica, la condición de los pacientes puede alterarse en segundos. Fui entrenado para mirar mi reloj en el momento en que ocurre algo notable. Esta noche, aunque la compañía era más saludable que la mayoría de mis casos, el hábito permaneció. Dudó, y su voz, aunque aún seca, se interesó. Desde el otro lado de la habitación, el reflejo en el vidrio parecía el objeto más brillante. La piedra dentro de la caja, vista en ángulo, mostró menos fuego del que esperaba. Lo puse al cambio de iluminación, y la multitud se inclinó hacia adelante. Me pareció extraño. ¿Extraño? Preguntó Poirot suavemente. Un verdadero diamante arroja destellos espectrales, colores incluso a distancia. Desde donde estaba parado, el brillo que vi era estable, casi plano. El espejo mostró un brillo intenso, eso es todo. Solo digo que, después de las 9:40, a mi ojo, el resplandor registrado venía principalmente del espejo. Si eso indica algo material, lo dejo a su juicio. Poirot inclinó la cabeza, satisfecho. Prosiga, si lo desea. A las 9:43,
continuó Albird, entré en la biblioteca para guardar mi vial en la bolsa. Al cruzar el umbral, algo se movió más allá de la ventana. Una sombra pasó a lo largo de la terraza. Alta, creo. No pude ver el rostro. El hombre se movió hacia las sombras cuando la música no lo vio. Desde mi posición, estaba dentro de un patio de la Days. La piedra luego parecía como debía, con un fuego frío. Y no noté que hubiera película sobre el vidrio, ni un frotis, no, ¿cómo decirlo? Preparación. El doctor Albird consideró solo esto. Cuando el lacayo cepilló la cuerda, noté una leve media luna sobre el lado interno de la tapa, como una marca de aliento, muy leve. Puede que no haya sido nada. Puede haber sido mi imaginación, pero el efecto desapareció casi de inmediato. Poirot se quedó muy quieto, con la punta de los dedos juntos, los ojos entrecerrados con satisfacción felina. Merci, médico. Nos has dado lo más precioso, el tiempo exacto, y además, nos quitas un pequeño espectáculo que todos admiraban en la sala de la capa, y lo colocas en su verdadero lugar, como si nada hubiera pasado. Es bueno. En ese caso, dijo el doctor Albird secamente, agregaré un detalle más. El manguito derecho del señor Carew mostró un leve polvo de colofonia. Los violinistas lo saben. Lo menciono solo porque le estreché la mano y noté la sensación. Había estado hablando con la orquesta. Nada extraño en eso. No, dijo Poirot. Nada extraño. Cuando nos retiramos al corredor, exclamé. Entonces, la famosa dama con la envoltura pálida fue probablemente Lady Eversley entregando el pañuelo del médico a su esposo. Entonces, ese incidente no nos dice nada. Los ojos de Poirot brillaban. Ah, Hastings, nos dice que no nos dice nada. Retire, retire, retire una por una las pequeñas distracciones. Lo que queda comienza a formarse por sí mismo. Ahora tenemos el espejo que brilla, el caso que no, la leve media luna en el vidrio interior, la terraza que está abierta aunque parece cerrada, los tiempos exactos. Avancemos. Entonces el robo sucedió antes de lo que pensamos, o antes, dijo Poirot suavemente, o en un momento en que todos los ojos creían ver, y en verdad no veían. Ven, continuó, el inspector Graves debe ser escuchado, y quizás también el señor Chapman de la orquesta. Entre el policía y el músico, obtendremos el ritmo de la noche y donde la línea del robo cae sobre el caso. El inspector Graves nos recibió en la pequeña sala antisalón del gran salón, donde había establecido una sede improvisada. Un cuaderno robusto estaba abierto sobre la mesa delante de él, sus páginas ya llenas de escritura a mano. Una pipa descansaba en un platillo al codo, enviando un delgado hilo de humo. Graves era un hombre cuadrado, de unos 50 años, con cabello en las sienes y la forma tranquila y atenta de un policía de campo, que había tratado con todo, desde cazadores furtivos hasta pequeños fraudes. Su voz era leve, pero con firmeza subyacente, sugiriendo que su cortesía no sobreviviría a la imprudencia. Poirot lo saludó y Graves inclinó la cabeza. Ya tomé declaraciones del personal y la mayoría de los invitados, pero si quieren mi propia cuenta, aquí está. Me pidieron que permaneciera en la casa esta noche como precaución. Lady Eversley mencionó que la estrella se exhibiría, y el jefe de policía pensó que era prudente. Me quedé en la pequeña sala junto a la biblioteca desde las 9 en adelante. A las 9:30 exactamente entré en la sala de música para observar a la multitud. Lady Eversley acababa de bloquear la vitrina después de mostrar el diamante. Lord Eversley y Lennox estaban flanqueando el Days. La señorita Arbray regulaba la cola. Permanecí cerca de las puertas de la terraza durante unos minutos. Buen punto de vista, asintió Poirot. ¿Viste el accidente con el lacayo? Sí, dijo Graves. Eso fue a las 9:38 según mi reloj. Lennox dio un paso adelante para ajustar la cuerda. En ese momento, el señor Carew estaba inclinado sobre el caso, hablando con el líder de la orquesta, y la señorita Arbray recogió un guante y un pañuelo de detrás de la Days. Las luces se atenuaron casi inmediatamente después. Vi a Chapman señalar a un lacayo al interruptor. Graves se recostó en su pipa. Mantuve mis ojos en la multitud en lugar del caso. Mi negocio es gente, no joyas. Lo que noté fue un pequeño movimiento en la ventana de la biblioteca. Las cortinas se agitaron como si alguien hubiera rozado contra ellas desde adentro, pero no había nadie cerca de ellas en ese momento. Me moví para verificar. Nada inusual por dentro, y el suministro de la ventana parecía en orden. Aún así, hice una nota mental. Los ojos de Poirot brillaron. Y las puertas de la terraza estuvieron abiertas hasta las 9:47, cuando las ordené cerrar. Demasiados vecinos y visitantes.
Ya había visto a un hombre salir y permanecer en la sombra durante varios minutos. Cabello alto, oscuro, vestido formal, no podía ver su rostro. No regresó por esas puertas, por lo que pude ver. Graves volteó una página en su cuaderno. A las 9:49, Lennox trajo el salver con la llave. Lady Eversley abrió el caso vacío. Cerré las puertas, publiqué a un hombre allí y vi que nadie salió de la habitación hasta que registramos invitados y personal. Resultado, nada. Quien lo tomó lo sacó de esa habitación antes de las 10, o nunca estuvo allí en el momento en que pensamos que estaba. La cabeza de Poirot apareció en este último comentario. Ah, ¿también crees que eso es posible? Graves se encogió de hombros. He visto magos escénicos extraer trucos como este. Dale a la audiencia una buena reflexión o un objeto ficticio mientras lo real ya se ha ido. Lo que no puedo ver es cuándo podría haberse realizado el cambio con tanta gente observando. Poirot sonrió débilmente. Ese es el arte del mago, inspector, hacerlo cuando todo el mundo está mirando. Te agradezco. Un último punto. ¿Notaste un aroma de verbena? Graves pensó un momento. Sí, una vez, cerca de la sala de la capa, alrededor de las 9:45. El aroma fuerte parecía provenir del abrigo de un caballero. Asumí que era colonia. Cuando salimos de la habitación antisalón, le dije a Poirot. Eso hace otro avistamiento del hombre en la terraza, y reduce el momento. La policía había cerrado esas puertas antes de que se abriera el caso. Justo así, Hastings, murmuró Poirot. Lo que significa que nuestro ladrón, si usaba la terraza, ya se había ido, de lo contrario, todavía estaba dentro, escondido a la vista. Ahora, escuchemos al señor Chapman. Nos dará el tempo, y tal vez el ritmo del robo. Encontramos al señor Chapman en la sala de tarjetas, sentado en una pequeña mesa con una caja de violín a su lado y un vaso de cerveza de jengibre al codo. Era un hombre compacto, de unos 40 años, con ojos oscuros e inteligentes, y el ligero porte de quien está acostumbrado a tocar con un instrumento escondido debajo de la barbilla. Nos saludó con un asentimiento cortés, pero también había un estado de alerta en su manera, como si fuera consciente de que su papel esa noche lo había acercado al robo de algo que podría ser precioso. Poirot no perdió tiempo. Señor Chapman, nos dará, por favor, la secuencia de eventos en la sala de música desde su punto de vista, y especialmente el momento en que se bajaron las luces. Ciertamente, señor, dijo Chapman, doblando las manos sobre la mesa. La orquesta comenzó a tocar a las 9 en punto. Alrededor de las 9:30, Lady Eversley abrió la vitrina, mostró el diamante y lo bloqueó nuevamente. Estaba en mi puesto, en la pequeña plataforma junto a la ventana de la bahía, frente a los Days. 5 o 6 minutos después, el señor Carew vino a mí. Me pidió un repaso de las piezas de los Hungarians, que podrían tocar en los Sardas Waltz. Dio la señal a los jóvenes músicos. Uno de los lentes fue tomado por una discordia en los celos, una cuerda rota. Mi mente estaba en mi orquesta. Pero diré esto, continuó, después de la atenuación, el diamante parecía de alguna manera más plano, menos vivo. Lo puse al cambio de luz, pero ahora se encogió de hombros. ¿Y cuándo comenzaste los Sardas? Preguntó Poirot suavemente. Inmediatamente después del incidente con las luces, los Waltz terminaron. Hubo una ronda cortés de aplausos, y nos lanzamos a él. Vi que el señor Carew se alejó hacia la mesa de refrescos, y el doctor Albird se unió a él. Una cosa más, señora, dijo Poirot. ¿Ha jugado a reflejar un objeto para que no sea reconocido? Melody lo necesitaba, respondió Chapman. El tema surgió, café y brandy en una bandeja. Afuera, en el corredor, la casa estaba más tranquila. Los invitados se retiraron o fueron conducidos con tacto hacia sus autos. Poirot se sentó en una pequeña mesa, con la punta de los dedos presionadas. Delicadamente, escribió una columna de tiempos en una línea ordenada, a su lado, nombres y breves notas. Hastings, dijo suavemente, volveremos a tocar nuevamente con los violines, y con Lemoyne hablaremos a su turno. No escucharemos su música, sino sus observaciones, sus pequeñas contradicciones, y al final, sabremos. Me incliné sobre el papel. 9:30, Lady Eversley abre estuche, muestra diamante, lo bloquea. 9:33, Dr. Albird en la mesa de refrescos con Carew. 9:38, contratiempo con la bandeja de lacayo, Lennox ajusta la cuerda, la señorita Arbray recoge guante y pañuelo, Mademoiselle Luc pasa detrás de Das. 9:40, luces atenuadas a sugerencia de Carew, Chapman señala a Peters, Chapman distraído por cuerda rota. 9,
41:9, 42. La multitud se inclina hacia adelante, puertas de terraza abiertas, varios testigos comentan que el diamante se ve más plano o menos brillante. 9:43. Doctor Albird en biblioteca reemplaza el vial, ve figura alta pasar la terraza, ventana de pestillo. 9:47. Inspector Graves ordena cerrar puertas de terraza. 9:49. Lennox trae Salver, Lady Eversley abre el caso, diamante desaparecido. Poirot tocó la columna suavemente. El robo no ocurrió a la apertura del caso a las 9:30, ya que todos están de acuerdo en que el brillo de la piedra era genuino, ni después de las 9:47. La terraza estaba cerrada y todas las salidas fueron observadas. La eliminación ocurrió a las 9:38, durante la confusión con los lacayos. A las 9:40, la atenuación de las luces aseguró que todos los ojos admiraban solo el reflejo, dando al ladrón los preciosos minutos necesarios para desaparecer. Pero Lennox jura que el diamante todavía estaba allí cuando las luces bajaron, dije. Poirot me miró con lástima. Lennox jura que vio el diamante. No se da cuenta de que solo vio su reflejo en el espejo, que el ladrón había dispuesto astutamente para ser la imagen dominante cuando se bajaron las luces. La verdadera piedra ya estaba retirada por una mano que pasó detrás de la Daisy en la confusión del contratiempo del lacayo, cuando la cuerda estaba baja y la atención en otro lado. Mire. Entonces fue cuando Mademoiselle Luc fue detrás de la Daisy. Exacto, dijo Poirot. Tenía el pañuelo de su amante en la mano, sí, pero también la oportunidad de ver cerca de que la piedra parecía plana. Ella no es ladrona, simplemente testigo del truco sin saberlo. Fruncí el ceño. Entonces todos esos testigos mirando el caso estaban viendo el reflejo. Exigente. Incluso Lennox, que pensó que nunca miraba hacia otro lado, estaba admirando la imagen en el espejo, no el objeto en sí. El truco es viejo, monomía, concluyó Poirot, pero en las manos correctas, funciona a la perfección. ¿Y el guante? Pregunté. Un accesorio de escenario dejó convenientemente, quizás por el propio ladrón, un inclinado detrás del caso. La señorita Arbray lo reemplazó sobre la mesa. Y si te imaginas que es imposible meter un diamante en un guante y luego en el bolsillo de uno, nunca has visto a un mago. Fruncí el ceño. ¿Pero a dónde fue, entonces? Se registró la habitación, dijo Poirot, los ojos brillando. Ah, que nosotros. Ya estaba a la vista, llevaba la habitación de la persona de alguien que no tenía razón para ser sospechoso, la dama con la envoltura pálida y el caballero con el aroma de verbena. Una distracción encantadora, Hastings, y completamente inocente, pero que hizo que todos los ojos en la sala de la capa se fijaran en ella en lugar de la verdadera salida. ¿Quieres decir que, inclinándose hacia adelante, nuestro ladrón usó la terraza? Pregunté. La alta figura que la señora Jerome Graves vio no salió después del robo. Entró antes. Se ocultó detrás del vidrio de par, deslizó el diamante de la caja durante el accidente, y, al atenuar las luces, la caja vacía todavía parecía llena a todos los ojos. Luego, entre las 9:41 y las 9:43, salió a la terraza y se fue. Estaba a punto de hablar, pero Poirot levantó un dedo. Hay una pieza más, mon ami, dijo. Entre nuestros invitados, había alguien con el descaro de sugerir la atenuación y la habilidad para cronometrar exactamente el truco. Pensará en él, si imagina a un hombre acostumbrado a la actuación, al manejo de la luz y la mala dirección, y a retirarse del escenario antes de los aplausos. Sonrió como un gato. Ven mañana. Los reuniré a todos y veremos cómo se hizo que el diamante de Castle Court desapareciera sin que se viera una mano. A las 11 de la mañana siguiente, la sala de música en Castle Court estaba una vez más en preparación. El dí se despejó, las sillas se colocaban en un semicírculo suelto y la luz del sol de invierno se extendía a través de las ventanas altas. El aire estaba cargado de curiosidad. Todos los invitados que habían permanecido durante la noche habían sido convocados, junto con el inspector Graves. Poirot estaba parado en el centro de la habitación, inmaculado como siempre, con las puntas de los dedos juntas y expresión benigna. Tomé mi lugar habitual a un lado, listo con el cuaderno, aunque sospeché que no sería más fácil seguir su lógica que en cualquier otra ocasión. Mis amigos, comenzó Poirot, anoche se promulgó un pequeño drama, del cual fueron actores y espectadores. La estrella de Castle Court desapareció bajo muchos ojos vigilantes. La pregunta era, ¿cómo? Hizo una pausa, dejando que el silencio se estirara. Hemos escuchado muchas cuentas. La mayoría está de acuerdo en ciertos puntos. El diamante brilló intensamente a las 9:30, cuando Lady Eversley lo mostró,
Hubo un pequeño accidente con la bandeja del lacayo a las 9:38, las luces se bajaron a las 9:40, y, a partir de entonces, la piedra parecía de alguna manera más plana, menos viva. A las 9:49, cuando se abrió el caso, estaba vacío. Miró a su alrededor, deteniendo la mirada una fracción en Basil Caru. Por lo tanto, el intervalo para el robo es estrecho, entre las 9:38 y las 9:43, cuando el inspector Graves vio una figura abandonar la terraza. Durante ese tiempo, se produjeron ciertas cosas que no estaban en el programa. Levantó un dedo. Primero, el contratiempo, la cuerda fue desplazada, Lennox avanzó, la señorita Arbray se agachó para recoger un guante, y Mademoiselle Luc pasó detrás del caso. En segundo lugar, continuó, la atenuación de las luces, sugerida más obligada por el señor Basil Caru. Caru sonrió débilmente. Solo pensé que se vería bien, y, de hecho, se veía bien. También que el ojo fue atrapado por el brillo, pero en el espejo, no en el caso. Porque nuestro ladrón ya había eliminado el diamante durante la confusión del accidente del lacayo. En su lugar, no quedó nada. El ojo, engañado por el reflejo, continuó admirando lo que ya no estaba allí. Es un truco bien conocido del mago de escenario. Poirot se volvió hacia mí. El ángulo era perfecto. Desde el frente del dis, el reflejo parecía la verdadera piedra. Por detrás, para alguien que conocía el posicionamiento, era fácil llegar, levantar la joya y alejarse invisible. La multitud, inclinándose hacia adelante durante la atenuación, hizo la pantalla perfecta. En la terraza, nuestro ladrón solo tenía que pasar a la sombra y esperar. Cuando la música terminó y la multitud se movió, se alejó por el camino del jardín. Varios vieron a un hombre alto afuera. Ninguno lo vio volver a entrar. ¿Por qué? Porque no lo hizo. El diamante había abandonado esta habitación mucho antes de que se abriera la caja. Una onda de sorpresa recorrió la habitación. Lady Eversley frunció el ceño. Pero lo bloqueé yo misma con la llave de mi cadena. De hecho, madame, pero el cierre de primavera del caso tiene una peculiaridad. Si la tapa se cierra sin girar la llave completamente, el cierre se detiene lo suficiente como para parecer bloqueado, pero se puede abrir nuevamente con una cuchilla delgada deslizada entre el marco y el vidrio. El ladrón había preparado una cuchilla tan anticipada, una estrecha astilla de acero pulido, no más que un mudo de violín. Graves frunció el ceño. Entonces todas nuestras búsquedas fueron en vano, inspector. Y ahora, dijo Poirot, ¿quién era este ladrón? Debe haber conocido el truco del espejo. Debe haber estado en condiciones de acercarse al caso inadvertido en la confusión. Debe haber tenido el descaro de dirigir la iluminación y así controlar la mirada de la audiencia. Solo hay uno que se ajusta a todos, usted, señora Chapman. La cabeza del líder de la orquesta se sacudió, el color inundando sus mejillas. Esto es absurdo. No tan absurdo, replicó Poirot. Sus deudas de juego en Montecarlo la primavera pasada no eran secretos para sus conocidos, Mon Ami, y los concesionarios en Amborp siempre están ansiosos por tal piedra. Lo colocaron idealmente cerca del caso, con una razón para hablar con el señor Caru. Su señal para atenuar las luces era, en verdad, la señal para completar la ilusión. La cuerda de violonchelo rota, un pequeño accidente preparado de antemano, llevó la mirada de todos durante los segundos vitales. Ustedes, que han trabajado en los cines, saben cómo inclinar un espejo y usar la luz. Usted, que podría irse al final de la noche con un voluminoso caso de violín que nadie cuestionaría, llevaba no solo un instrumento, sino la estrella envuelta de manera segura. Chapman se levantó a medias, luego se sentó nuevamente, su expresión endurecida. No puedes probar eso. Los bigotes de Poirot se alzaron hacia arriba. Pero puedo. Después de la atenuación, subiste brevemente a la terraza, aparentemente para enviar a un niño de la página a las cocinas, y en ese momento recibiste la joya de tu confederado, el hombre visto por Graves. Un minuto después, el caso de violín estaba cerrado, su falso fondo escondió la estrella. Esta mañana, tomé la libertad de examinar tu caso de violín en tu habitación. Debajo del fondo falso, muy ordenado, estaba la caja de Marruecos de la estrella de Castle Court. El cierre todavía lleva la impresión de tu pulgar, presionado a toda prisa anoche. Hubo una pequeña ingesta de respiración de la compañía. El inspector Graves dio un paso adelante, su rostro inexpresivo. Eso es suficiente, Chapman. Vendrás conmigo. El líder de la orquesta se levantó lentamente, su boca se torció en una sonrisa amarga. Habría funcionado si no fuera por ese hurón belga. Poirot inclinó la cabeza gentilmente. Me haces demasiado honor.
No fue fascinante, pero escuchando cada nota de nuestra pequeña sinfonía de mentiras y verdades, al final la melodía solo le señaló. Cuando Graves alejó al hombre, Lady Eversley puso una mano sobre el brazo de Poirot. Señorita Poirot, no podemos agradecerle lo suficiente. Se inclinó. No es nada, señora. Solo quizás, la próxima vez que muestre una joya, no la coloque cerca de un espejo. Los espejos, ya ve, son tan vanos como las personas. Siempre desean tener la última palabra. Y así concluye el affair de diamantes de Castle Court. Si se quedó para la revelación final, es parte de lo que mantiene vivos estos misterios. Su presencia, sus comentarios y la forma en que comparte estos cuentos llevan a Poirot y Hastings más lejos de lo que podrían solos.